Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Oremos antes de meditar. Ahora que iniciamos este nuevo estudio, Señor, en la carta de Santiago, nosotros te pedimos que tú nos aceptes ya y predisponga nuestro corazón para lo que tú nos quieres entregar por medio de este siervo tuyo, Señor. Te pido, Señor, que sus palabras se registren en nuestro corazón y que a partir desde ahora, sea un libro para nosotros apreciado y amado. Te pido, Señor, que tú nos acompañes en este estudio y que nos ayudes a no perder ninguno de los estudios que haremos en este libro, en esta carta, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te pido por mis hermanos que están aquí reunidos para escuchar tu palabra. Háblales tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos en un nuevo libro, que es el libro de Santiago, que de hecho es una carta, no es un libro, escrito por Santiago. Y el título que yo le he dado al estudio de esta carta es Fe práctica. Fe práctica. Y este sermón se llama De la incredulidad a la fe práctica. En un artículo escrito por R.C. Sproul, llamado Pon tu fe en acción, él dice, es mortal para la Iglesia cuando se mantienen las formas externas de la religión mientras se descarta su esencia. A esto lo llamamos ateísmo práctico. El ateísmo práctico aparece cuando vivimos como si Dios no existiera. Fin de la cita. Esto es lo que dice R.C. Sproul. Esto me lleva a meditar en la vida sobre lo que es un verdadero ateo y sobre lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero ateo no deja de hablar de Dios, dedica una gran parte de su tiempo a hablar de aquel que cree que no vale la pena hablar, gasta sus energías tratando de demostrar que no existe alguien que no le interesa y está enojado con esta persona que supuestamente no existe. Este es un verdadero ateo, un ateo militante, que muchas veces habla más de Dios que un cristiano, para nuestra vergüenza. Por otro lado, un verdadero cristiano toma su relación con Dios en serio y trata con santidad cada uno de sus mandamientos. No está satisfecho con ser un cristiano ordinario. Este cristiano busca más de Dios y no se cansa de hacer hasta la última parte de su voluntad. El verdadero cristiano no está dispuesto a vivir un cristianismo mediocre, ni sencillo, ni básico. Él quiere más porque ama a Cristo mucho. Este es un cristiano que vive una fe práctica. La carta de Santiago, de hecho, no es tan fácil de identificar. Santiago no es el nombre del autor. Aunque ustedes no lo crean, Santiago no es el nombre del autor. Lo que dice literalmente el versículo 1, que no lo dice nuestra Reina Valera, es Jacobo, siervo de Dios. Y si ustedes van al griego, dice Jacobos, no dice Santiago. Santiago lo escribió la traducción Reina Valera y muchas de las traducciones al español. ¿Por qué nosotros no le conocemos entonces como Jacobo, sino como Santiago? Bueno, con el pasar del tiempo, ustedes saben que el lenguaje evoluciona y originalmente el nombre es Jacob, como el padre, como el patriarca. Para el tiempo de Jesús ya tenemos que se le ha agregado una O a Jacobo o a Jacobo, y para nuestro tiempo se le fue quitando la I, que se transformó en una J y después en una T, en una I, después en una T, perdón. Y pasamos de Jacob a Tiago.
y como la B a veces no se pronuncia, al parecer se desapareció. Esto agregando el, esto agregando también la parte de que muchos cristianos en los inicios de los tiempos pusieron de ponerle santo a las personas. Entonces estaba San Pedro, San Pablo, San Jacob. Entonces, de alguna forma eso mutó hasta hace unos siglos como Santiago. Entonces no se llama Santiago, se llama Tiago, que tampoco se llama Tiago, se llama Jacobo. San Jacobo. Ahora, ¿quién es este Jacobo? ¿Cuál de los tres Jacobos de los que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento es? El primer Jacobo que nosotros conocemos es un Jacobo apóstol, hijo de Alfeo. Este también es conocido como Santiago el Menor. Es mencionado en las listas de los apóstoles de Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15. Pero fuera de estas referencias que acabo de mencionar, hay muy poca información sobre él en el Nuevo Testamento, por no decir. El segundo Jacobo es también apóstol, pero este es hijo de Zebedeo. Este es conocido como Santiago el Mayor. Santiago el Menor es el hijo de Alfeo y Santiago, hijo de Zebedeo, es el mayor. Este Jacobo es hermano de Juan. Jacobo fue martirizado muy tempranamente en Hechos 12:2, atravesado por una espada por Herodes Antipas. Esta muerte prematura hace poco probable que las escrituras que nosotros estamos a punto de estudiar sean parte de él, especialmente por los problemas que vamos a ver en la carta. No parece que este Santiago, este Jacobo sea el candidato para escribir. Pero hay un tercer Jacobo o un tercer Santiago que ese es Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este Jacobo tiene todo un registro bíblico en el Nuevo Testamento que presenta una fuerte evidencia de que él escribió esta carta y es algo en lo que meditaremos en esta ocasión. Vamos a meditar en Santiago, no en la carta de Santiago en este primer sermón. Este sermón se titula De la incredulidad a la fe práctica. Porque de hecho las primeras ocasiones en que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de Santiago, de Jacobo, se nos presenta de una forma negativa. Por la narrativa de Mateo 1:25, sabemos que Jesús era el primogénito de la familia de José y María. ¿Cuánto tiempo después nacieron los hermanos de nuestro Señor? No está claro, pero parece no muy lejos por los papeles que juegan en los evangelios. Parece que hay edades similares para tener conversaciones bastante maduras. Y esa es una situación desagradable. Esta es una situación desagradable que vamos a ver ahora, que nos empiezan a contar quién era Santiago. Dice Juan capítulo 7, acompáñame a Juan 7, yo les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano. Debido a que esto no se trata de la carta de Santiago, sino de Santiago mismo, vamos a referirnos a los distintos versículos. Juan capítulo 7, versículo 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer algo, en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto de forma general, no solo Santiago, sus hermanos. Acompáñeme a Marcos 3. Marcos 3:20. Dice Marcos 3:20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los discípulos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin.
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tienen espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuáles son las referencias que tenemos de Santiago e incluso de María? Lo llegan a buscar porque creen que está loco, dice al principio de los versículos, en el versículo 20, 21, porque creían que estaba fuera de sí. Y llegan con la noticia de que están buscándolo afuera sus familiares, que están sus familias, su madre y sus hermanos, y el Señor les responde, no está diciendo que ellos no son sus hermanos, pero está haciendo un contraste. Ellos creen que estoy loco, pero realmente quienes son mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad. En otras palabras, está diciendo, ellos no están pensando bien. De hecho, están siendo incrédulos porque tenían delante de él al Salvador y lo tenían y lo querían prender como si fuera un morato. Alguien que no estaba en sus cabales. Por eso lo llegaron a traer. Imaginen a Santiago, un hombre que creció en la misma casa que Jesús. Santiago conocía a Jesús como su hermano mayor, compartiendo con él las comidas, las festividades israelitas y quizá alguna broma entre hermanos. Judas fue otro hermano suyo, otro Judas, no son ninguno de los dos Judas que también son discípulos. Pero había algo en Jesús que Santiago no terminaba de entender. Mientras Jesús crecía y comenzaba su ministerio hablando de cosas tales como del reino de Dios, haciendo milagros, según vimos en Juan ahorita y en Marcos, haciendo milagros y atrayendo multitudes, Santiago se observaba con escepticismo. Eso es la imagen que tenemos en Juan 7. Es un hermano que lo ve y dice, ve a hacer milagros allá. Y después el autor de Juan dice, porque ni aún ellos creían. Jesús no hizo milagros desde pequeño, por si acaso. Ni cosas extraordinarias como lo sugieren los evangelios apócrifos, que ahí dice que levitaba y volaba y una vez se enojó con un niño y le hizo un como encantamiento, un milagro negativo. Eso dicen los evangelios apócrifos que simplemente no tienen cabida en la historia. Santiago pudo haber pensado que su hermano era una persona muy recta o incluso tal vez pretenciosa. La familiaridad con Jesús no hacía que lo respetaran ni que le creyeran. No se supone que los hermanos puedan, pongámonos a pensar, no se supone que un hermano sea Dios. No sé quién tiene hermanos, pero no se supone que nuestros hermanos sean Dios. Y creo que Santiago tampoco lo pensaba, definitivamente. No se supone que los hermanos puedan ser el Cristo y Dios encarnado, porque habría sido justamente el hermano de Santiago quien era el Dios y Cristo también. En una ocasión Jesús regresa a su pueblo de Nazaret para continuar con su ministerio, ya empieza a hacer milagros y decide ir al lugar que le vio crecer, a Nazaret. Y nos cuenta el texto que salió Jesús y vino a su tierra y le seguían todos sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos le escuchaban y le admiraban y decían, ¿dónde tiene estas doctrinas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de José, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La familiaridad que tenían con Jesús hacía que ellos fueran incrédulos. Y es que él no empezó a hacer milagros, sino hasta cumplidos poco antes de los 30 años, cuando María le dice, haz el milagro.
hace el milagro, pero Jesús le dice, no ha llegado mi tiempo. Es decir, que anteriormente no, esas manifestaciones no eran las regulares. Piensen en esto por un momento. Santiago vio de primera mano la vida de Jesús, sus milagros y su carácter perfecto. Y aún así no podía aceptar lo que veía. Era como si algo en su corazón lo mantuviera a distancia, reacio a aceptar la verdad de quién era realmente Jesús. Santiago tal vez no estaba en ese momento, pero debió estar al tanto cuando en aquella noche llegaron a arrestar a su hermano. Lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Y seguramente se enteró, no por él mismo, alguien le dijo que ese mismo día, esa misma madrugada que fue juzgado, murió crucificado. Y su cuerpo fue bajado de la cruz para ser sepultado. Creemos que Santiago no estaba allí porque cuando estaban crucificando a nuestro Señor, para empezar era una humillación pública. Y solo habían unas personas a sus pies. Estaba Juan, estaba María, y le dice a Juan, he ahí tu madre. Es decir, dentro de las muchas cosas que pudo haber significado, por lo menos significaba, cuídala. No estaba Santiago ahí. Jesús era el mayor. Pero en la narrativa bíblica vemos a un Santiago, y en la narrativa bíblica tenemos a un Santiago incrédulo, que se avergonzaba de su hermano y era temeroso de las consecuencias de la vida de su hermano. De repente, este Santiago incrédulo, avergonzado y temeroso, de repente se convierte en el líder más importante de la iglesia de Jerusalén. Y se convierte en una de las personas que escriben una de las cartas del Nuevo Testamento, porque no todos los apóstoles escriben cartas. Y él sí, y quedan en el canon. Y una de las cartas más retadoras sobre la fe. Increíble. No es cualquier carta, es una carta que reta acerca de la fe. Un Santiago alejado en los evangelios, pero un Santiago comprometido en los siguientes libros del Nuevo Testamento. Su hermano fue crucificado y no sobrevivió más de un día. Puede ser que se haya enterado poco después, pero definitivamente fueron rumores. Y hubo rumores también de que no encontraron su cuerpo. Santiago no estaba ahí. De que no encontraron su cuerpo y tal vez algunos testimonios de que su madre había llegado con otras mujeres y que supuestamente habían encontrado un ángel que les dijo que ya no estaba el cuerpo, que había resucitado. Y después supuestos testimonios de un tal Pedro, de un tal Juan, que eran sus discípulos, que corrieron a su sepultura para confirmar que efectivamente allí no había nadie. Y cuando ellos llegaron solamente encontraron los lienzos, pero no el cuerpo. Y los rumores que había en toda Jerusalén, eso era un gran evento. Y los rumores en toda Jerusalén que habían robado el cuerpo del Nazaret. ¿Por qué? Porque los soldados habían contado, le habían contado a los principales y a todos, que los ángeles habían llegado a llevarse el cuerpo de Cristo. Eso también lo dice la palabra. No solamente que vieron al ángel remover la piedra, sino que hubo un terremoto, eso lo contaron los soldados. Entonces Santiago tenía esa información como todos los demás, como un rumor, personas que habían atestiguado sobre las cosas. ¿Qué habrá pensado Santiago? Pero los testimonios no fueron lo único que Santiago tuvo, porque su mismo hermano lo fue a buscar. Esto nos lo cuenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob.
nuestro Señor fue a buscar a su hermano. Como se le apareció a esos dos discípulos camino de Maús y tuvo una relación especial con ellos, y como en una relación especial se le apareció a Pablo, y como en una relación se le apareció a Tomás, y como en una relación especial se le apareció a Jacobo. Lo fue a buscar. No se habla de Judas, no se habla de Simón, no se habla de José ni de sus hermanas. Él fue a buscar, seguramente sí lo vieron, o tal vez no, pero Pablo nos dice que fue a buscar a Jacobo. Y a Jacobo se le apareció. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que pasó para que un hombre escéptico, incrédulo y prácticamente un ateo, avergonzado de las acciones de su hermano, alejado e incluso apartado, incluso en el momento de la muerte, de su muerte, ahora se convirtió en uno de los hombres más importantes en el liderazgo de la iglesia de toda la cristiandad en Jerusalén? Es la experiencia de Jesucristo resucitado. Él era quien dijo ser. No hacía falta ser un Mesías para enseñar, ni hacía falta ser un Mesías para hacer milagros. Había muchos estafadores en ese momento. Ni tampoco hacía falta ser crucificado de ninguna manera. Barrabás fue crucificado y no era ningún Mesías. Ni hacía falta ser sepultado, ni resguardado por los soldados. Pero algo que debía ser, que podía hacer solamente Dios es regresar de la tumba. Y eso fue suficiente para que Santiago dijera, este es mi Dios. Sí era. Jesús tenía otros hermanos. Por lo menos otro también impresionado que fue Judas, que él escribe la carta de Judas. Pero el apóstol Pablo habla de Santiago, o sea, de Jacobo en su carta. Pablo le da importancia a él más que a otros. A Jacobo lo menciona por nombre, incluso a los apóstoles no los menciona por nombre. El testimonio de Jacobo era importante porque pasó de ser un incrédulo militante a ser un creyente militante. Si fue un incrédulo lo suficientemente valiente como para avergonzarse de su hermano e intentar sacarlo de una multitud que lo quería endiosar, y lo suficientemente valiente como para ir a discutir con los fariseos, que se lo querían llevar porque creían que estaba loco, ahora que sabía la verdad no podía ser menos militante. No podía ser un cristiano mediocre. No podía haber entregado su vida y arriesgado su vida para decir que él no era Dios. Ahora que sabía la verdad, debía hacer exactamente todo lo contrario. Como lo he tomado de Tozer muchas veces, de A.W.D. Tozer, que la mayoría de cristianos están satisfechos con vivir toda su vida como cristianos comunes, sin experimentar la riqueza de lo que significa ser cristianos, sin tener una profunda e insaciable hambre por las cosas de Dios. Pero Santiago no sería así. Inmediatamente después de ver a su hermano resucitado, él vio cómo a su hermano se lo llevaron, vio su ascensión y esperó la llegada del Espíritu Santo como se los ordenó. Ahora acompáñenme a Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos ellos vieron a Cristo resucitado y ahora lo vieron ascendido. ¿Qué tenían que hacer? Esperar al Espíritu Santo reunidos y orando. María, recuérdense que María también estaba originalmente entre los incrédulos de la familia, pero parece que la muy bienaventurada Madre de Dios no fue tan incrédula. Ella solamente le asaltaron algunas dudas. ¿Se recuerdan cuando él tuvo su embarazo divino, que le fue anunciado? Ella alabó al Señor y cuando encontró a su hijo discutiendo con los doctores del templo, ella lo meditaba en su corazón. Y en las bodas de Caná, ordena a los sirvientes que obedezcan las palabras de Jesús. Ella tal vez nunca llegó a la incredulidad de Jacobo, pero ciertamente fue arrastrada
por la duda de sus hermanos. Pero ahora todos estaban juntos, fortalecidos, la familia, los apóstoles, las mujeres, María, Jacobo, Judas y los demás hermanos del Señor. Los apóstoles eran fortalecidos y el Espíritu Santo se derrama sobre los judíos presentes. ¿Se recuerdan? Pedro se levanta y predica un gran sermón y se convierte en muchos. Posteriormente Pedro y Juan levantan a un cojo y por eso comparecen ante un juzgado. Pero la iglesia crecía y se fortalecía. Eligen a diáconos porque eran muchos y necesitaban mantenerse ellos mismos. Esteban experimenta la muerte al dar testimonio de su fe y se levanta un villano entre los apóstoles. Y verán que este villano, este gran villano en la vida de la iglesia, será uno de los hombres más importantes en la iglesia y un gran admirador de Santiago. Su nombre es Saulo de Tarso, quien trabajó arduamente en contra del evangelio. Él también era un ateo militante. La iglesia fue dispersada y Felipe fue uno de los que fueron llevados delante de un funcionario etíope para predicar. Pero el Señor tenía misericordia de su iglesia, porque aunque eran dispersados, el Señor protegía de Saulo de Tarso a la iglesia. Y tuvo más misericordia que de la iglesia, tuvo más misericordia de Saulo de Tarso, porque Él los llamó a la fe, a la salvación. En una dramática aparición en Damasco, Cristo atrajo a Pablo y lo hizo suyo. El Señor mismo lo discipuló y lo enseñó, y le enseñó. Entonces Pablo decide bajar a Jerusalén, y Pablo nos cuenta en su carta, y nos dice, pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1, creo que es no tengo una cita acá, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté. Este no es Gálatas, ¿verdad? ¿Sí es Gálatas? Gracias. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo va. Él no confirma su apostolado con los apóstoles ni con nadie. Él se aparta 3 años, regresa a Damasco y después de Damasco baja a Jerusalén y en Jerusalén se reúne con Pedro y se reúne con Jacobo. Solo con él. Jacobo fue un incrédulo, posteriormente creyente. Y tal vez compartía las mismas experiencias en algún sentido con Saulo de Tarso. Y ahora vemos que Santiago ya no es un hombre incrédulo ni un hombre que simplemente estaba esperando la venida del Espíritu Santo, sino un hombre a quien había que rendirle cuenta y delante de quien había que recibir mucha sabiduría. Y por eso Pablo decide bajar con Santiago. El libro de Hechos nos dice que los otros apóstoles, bueno, no es que Pablo no fuera necesariamente con los otros apóstoles, sino que los apóstoles no le recibieron. Tenían miedo, mejor dicho. Tenían miedo y estaban procediendo con cautela. Pero eventualmente Pablo participó de todo el cuerpo apostólico en general. Simplemente el primero fue Pedro y después Santiago y después ya todos los apóstoles le recibieron. Al tiempo, Jacobo, hermano de Juan, el que sí, el otro Jacobo, el mayor, Santiago el mayor, fue muerto a espada por Herodes y al mismo tiempo a Pedro lo meten a la cárcel. El Espíritu Santo saca a Pedro de la cárcel y éste se dirige a la casa de María, madre de Juan Marcos, y lo reciben dentro, y Pedro les dice, cuéntenle a alguien. ¿A quién creen? Cuéntenle a Santiago. No quería que nadie se enterara, solo Santiago, Jacob. Posteriormente, el apóstol Pablo inicia su primer viaje misionero. En todo su recorrido, su doctrina se vuelve controversial, especialmente su doctrina acerca de la circuncisión, por lo que los hermanos se alborotan,
Los judíos cristianos se alborotan, los gentiles creyentes se alborotan porque no saben qué hacer. Así que tienen que bajar a Jerusalén para dilucidar si es obligatorio para los cristianos gentiles circuncidarse o no. Los apóstoles y ancianos en Jerusalén se reúnen. Pedro se levanta y aboga por la incircuncisión, pero Jacobo es quien resuelve. Acompáñeme a Hechos capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y todo lo demás. Pero es Santiago quien toma la batuta y toma la decisión en nombre de todos, y todos están de acuerdo. Pedro toma la palabra y predica y da su opinión diciendo: yo considero que los incrédulos, que los gentiles no deben circuncidarse, pero es Santiago quien toma la resolución final y a quien todos acuerpan. En este momento Jacobo es definitivo que se ha consolidado como un hombre sabio, que ha sido elegido como anciano de la iglesia de Jerusalén y un hombre referente en sabiduría tanto de los gentiles como de los judíos, un hombre con mucho testimonio. Pedro toma la palabra del discurso, pero Jacobo está moderando el concilio y él es quien concluye el concilio. Estos mandan las resoluciones del concilio, las mandan a las iglesias por medio de Pablo y de su equipo ministerial, y después inician su segundo viaje misionero Pablo. Pablo hace un tercer viaje misionero y vuelve a Jerusalén. Y ahora vamos a Hechos 21. ¿Con quién creen que llegue? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Hechos 21, 17. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. La verdad es que Pablo no tenía ninguna obligación de bajar a Jerusalén para nada, porque quienes habían enviado a Pablo era la iglesia de Antioquía, no era la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, los ancianos de Jerusalén mandaron información, pero Pablo era un hombre que respetaba mucho a Santiago. Y Santiago le dice: están diciendo que tú estás contaminando los oídos de los cristianos judíos, diciendo que apostaten de Moisés, es decir, que desobedezcan a Moisés. Para que la gente no diga eso, toma tú un voto Nazaret.
y se tuvo que rasurar y le tuvo que pagar a otras personas también el voto para que ellos puedan demostrar que estaba cumpliendo la ley. ¿Qué pudo haber hecho Pablo? No quiero, no tengo la obligación. Eso está en el antiguo pacto. Pero por sabiduría, por respeto y por admiración, Pablo se somete a la disposición de los ancianos liderados por Santiago. La mención de Santiago de manera destacada en este versículo, antes que cualquier otro líder, subraya la autoridad y posición del líder principal de la iglesia en Jerusalén. Aunque los ancianos también están presentes, la reunión con Santiago es el punto focal de esta, lo que refuerza su rol como una figura clave en la iglesia de Jerusalén. Su liderazgo es claramente reconocido por los demás apóstoles y por los creyentes, incluyendo Pablo, como él mismo lo dice en Gálatas capítulo 2. Acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 10. 9. Gálatas 2, 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo está dando un testimonio, una defensa de su apostolado y les dice, a mí me reconoció ya Jacobo, Cefas y Juan. Y yo les he obedecido, solo me dijeron, acuérdate de los pobres, y yo me acordé de los pobres. El respeto que le tenía el apóstol Pablo a Jacobo era grande. Después lo menciona otra vez, ahí mismo en los versículos siguientes, que no lo vamos a revisar, porque vinieron unos de Santiago, Santiago mandó a unas personas y se encontraron con Pedro y Pedro comía con ellos, pero comía con los gentiles y cuando llegaron estos de Santiago, que eran judíos, ya no comía con ellos porque se avergonzaba y Pablo confrontó la hipocresía de Pedro. Pablo describe a Santiago como una de las columnas de la iglesia, eso lo dice ahí. No dice que es cualquier persona, Jacobo es una columna de la iglesia, junto con Pedro y Juan, que ellos sí eran apóstoles, aquellos que eran reconocidos como pilares fundamentales de la comunidad cristiana. Este título no lo otorga Pablo a nadie a la ligera. Ser llamado columna implica una estabilidad, firmeza, un rol de soporte, sabiduría, la estructura esencial de una iglesia. Es evidente que Santiago, quien una vez dudó de Jesús, ahora es visto como un líder confiable. Alguien que sostiene la fe de la comunidad de fe y la guía con sabiduría. No es para pocos que así es su carta. Esta transformación no solo es un cambio personal, sino un testimonio del poder de la gracia divina para convertir a un escéptico en defensor apasionado de la verdad. Al llegar al final de nuestra reflexión sobre la vida de Santiago, podemos ver cómo su vida nos ofrece un poderoso testimonio del camino que va desde la incredulidad hasta una fe práctica, una fe arraigada en Jesucristo, como él mismo se llama, siervo de Dios y de Jesucristo. Santiago, quien inicialmente dudó de su propio hermano, fue transformado por su encuentro personal con el Cristo resucitado. Esta transformación no solo lo llevó a creer, sino que lo convirtió en la columna de la iglesia de Jerusalén, un pilar que sostuvo a muchos y que confirmó a personas importantes como Saulo de Tarso. Su carta está dirigida a las 12 tribus de la dispersión, es decir, a los israelitas que se encuentran en todo el imperio romano. No es simplemente una serie de consejos prácticos, sino un reflejo de su propia experiencia, una fe que se prueba en el crisol de la vida cotidiana y que se manifiesta en acciones concretas y sinceras. El propósito de Santiago al escribir esta carta está claro. Desea no solo que los creyentes profesen su fe, como lo veremos más adelante, sino que vivan con integridad y pasión en cada aspecto de su vida. Su llamado a la perseverancia, a la pureza de corazón y a la compasión hacia los demás surge de una fe que ha sido transformada y fortalecido por el mismo Jesús. Santiago nos recuerda que la fe verdadera no es estática de ninguna manera,
Es una fe que actúa, que obra en amor y que persevera en medio de las pruebas. Finalmente, hermanos, al cerrar este sermón, debemos reconocer que la historia de Santiago no es simplemente la historia de un hombre, sino la historia del poder redentor de Jesucristo, el poder que también actúa en nuestras vidas. Es Cristo quien toma a un escéptico y lo convierte en su siervo fiel. Es Cristo quien llama, transforma y envía, y hace lo que quiere con quien quiere, para bien de la persona. Y es hacia Él, el autor y consumador de nuestra fe, quien debemos dirigir nuestra mirada, no a Jacobo. Que al igual que Jacobo, nuestras vidas puedan ser un testimonio vivo de una fe práctica, una fe que se levanta de la incredulidad, que nuestra vida no sea un ateísmo práctico, sino que Jesús sea quien mueva nuestra vida y que podamos ser llamados también al final, más temprano o más tarde de nuestras vidas, una columna de la iglesia, un siervo de Jesucristo, viviendo para su gloria. Amén. Señor, gracias porque nos permites meditar en la vida de tu hermano Santiago. Testimonio de la incredulidad, pero posteriormente de alguien que fortalece a los incrédulos. Un testimonio de duda, pero que después vemos como alguien sabio. Así, Señor, te pedimos para con nosotros. Que tengas misericordia. Que la misma experiencia de Jesús, en Jesús resucitado, nosotros la tengamos también. Tal vez no visualmente, Señor, pero sí en nuestro corazón, más profundamente cada vez. Te pido, Señor, que podamos honrar tu nombre a través del estudio de esta carta que iniciamos, con el ejemplo de tu hermano, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, terminemos nuestro culto.